Hola jóvenes, soy Elezar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 9 vamos a ver a 4, incluso 5 grandes filósofos de la filosofía del siglo XX. Para ya empezar y entrar al tema propio que nos convoca en esta clase, quiero decirles que en la filosofía del siglo XX hay dos grandes movimientos de filosofía. Una que se pone muy de moda, dado el pesimismo que hay entre el periodo entre guerras, que es el existencialismo. Por esto que les enseñé, recuerdan de que cuando vean una palabra filosófica borren ismo y se queden con lo que queda, recuerdan racionalismo, borran ismo, queda la razón. Empirismo, borran ismo, queda experiencia. Idealismo, con Hegel, borran ismo, queda idea. Primero es la idea y luego la realidad. Materialismo, borran ismo, queda materia. ¿Qué es el materialismo? Primero la materia y luego la realidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué será el existencialismo? Borrenismo, ¿qué queda? Existencia. En ese sentido, el existencialismo es la corriente filosófica que considera que el objeto de estudio fundamental de la filosofía es la existencia. Y eso tenemos de un lado, digamos, en Alemania, en Europa, pero en el mundo anglosajón, angloparlante, donde hablan inglés, sobre todo en Inglaterra, tenemos la filosofía analítica, que considera, como su mismo nombre lo dice, filosofía analítica, que la filosofía es un análisis del lenguaje. En ese sentido vamos a ver, sobre todo, fundamentalmente, a dos grandes pensadores, el máximo representante del existencialismo, Martin Heidegger, y el máximo representante e iniciador, además, de la filosofía analítica, Ludwig Wittgenstein. Voy a poner esto que les he dicho en el esquema de la pizarra. Existencialismo, dijimos, representante Heidegger. Y el representante de la filosofía analítica es Wittgenstein. Martin Heidegger, joven, es filósofo alemán que estudió en la Universidad de Friburgo, fue rector además de la Universidad de Friburgo. Bueno, el detalle, se los comento, fue que él fue rector de la Universidad de Friburgo, si no me equivoco, en el año 32, después de que Hitler sube al poder, ¿no? Entonces algunos comienzan a especular de que Heidegger era un pensador nazi o en todo caso tenía afinidad con el nacionalsocialismo. Pero digamos, dejándonos de cosas un poco personales de Heidegger, tendríamos que decir que es un gran filósofo. Heidegger conoce cuando estudiaba en la universidad a quien era el filósofo de la Universidad de Friburgo y uno de los grandes filósofos del siglo XX, Edmund Husserl. Husserl es el fundador de la fenomenología. Como ustedes van a poder leer en su vocabulario filosófico, en su glosario filosófico al final de su separata, van a encontrar la palabra fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología consiste en dar cuenta y describir los fenómenos de la realidad. Lo que hace Heidegger es tomar este método de su maestro Edmund Husserl y aplicarlo a un tema que para él era la pregunta fundamental de la filosofía. Heidegger dice que la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el ser. Entonces podemos intuir que la disciplina filosófica fundamental para Heidegger era la ontología. Sin embargo, dice Heidegger, a pesar de que la pregunta por el ser es fundamental, la filosofía ha olvidado la pregunta por el ser. Claro, cuando uno escucha eso, puede parecer de buenas a primeras muy injusto, porque recordemos este curso histórico de filosofía, desde el primer periodo de la filosofía tenemos un filósofo que habla sobre el ser. ¿Quién era? Y es más, consideraba que el arjé era el ser. Parménides. Aristóteles define a la filosofía como la ciencia que estudia las primeras causas, los primeros principios y la ciencia del ser, también dice Aristóteles. Tomás de Aquino, cuando habla de Dios, dice el sumo ser. Descartes tiene reflexiones sobre el ser. Entonces, ¿en qué sentido, profesor Heidegger dice que los filósofos en la historia de la filosofía han olvidado la pregunta por el ser? Para que me sigan cabalmente en esto, deben recordar, y además que es una pregunta que vamos a resolver luego en la práctica, la famosa distinción que hace Heidegger entre ser y ente. ¿Cómo distinguimos el ser del ente? Vamos a ver eso en el siguiente cuadro. Para Heidegger, yo tengo al ser, pero también tengo entes.
ente 1, ente 2 y ente 3. ¿Qué son los entes, profesor? Bueno, traduzcan entes, jóvenes, por cosas. Son cosas. Por ejemplo, esto es un ente. Mi camisa es un ente. Esa cortina es un ente. O sea, las cosas, una puerta es un ente. Lo que dice Heidegger es que los entes existen, recuerden el cuadro, porque participan del ser, ¿no? Volvamos al cuadro para que vean eso. Tenemos acá el ser. El ser. Estos entes, estas cosas, digamos, una puerta, una almohada, una camisa, existen, sí, pero existen gracias a que participan del ser. El ser es el fundamento de los entes. Ahora, lo que dice Heidegger es que la filosofía, queriendo estudiar el ser, ha devenido estudiando los entes. O sea, queriendo investigar sobre el ser, ha investigado simplemente sobre las cosas. Y a lo que estudia el ente, Heidegger lo llama en lenguaje técnico lo óntico. Y a lo que investiga al ser, Heidegger lo llama lo ontológico. Entonces, por más que los filósofos han querido estudiar al ser, se han quedado estudiando simplemente entes. Y para Heidegger, quien muestra este proceder es Aristóteles, porque si bien Aristóteles también distinguía entre ser y ente, Aristóteles, queriendo estudiar al ser, ontología, termina su libro La Metafísica, libro 10, investigando sobre el primer motor inmóvil, que es un ente, no es el ser. Y es esta confusión entre ente y ser lo que hace que Heidegger sea muy duro con la tradición occidental y diga que ellos han olvidado la pregunta por el ser. Por eso él va a retomar esa pregunta que ha estado ahí latente en la historia de la filosofía. Ahora, lo interesante y novedoso del abordaje de Heidegger es que él dice que el único ser el único ser sobre la Tierra que se hace la pregunta por el ser es el hombre. Por eso podemos dirigirnos de la pregunta ¿qué es el ser? A quien hace la pregunta por el ser, o sea, por el hombre. Y de nuevo, cuando Heidegger se pregunta qué es el hombre, ¿es el primero dentro de la historia de la filosofía que hace esa pregunta? No, ya Platón había definido al hombre como un alma inmortal prisionera en un cuerpo, Aristóteles había dado una definición, Descartes, Marx. Si bien la pregunta de Heidegger no es novedosa, su respuesta sí lo es, porque para Heidegger el hombre es un Dasein, que en correcto alemán significa ser ahí. Sein es alemán, da es ahí. Entonces el hombre es un ser ahí. Vamos a poner acá que es el hombre, es un Dasein. ¿Y qué significa que el hombre sea un Dasein? Que el hombre es un ser ahí. Pero ¿qué significa, profesor, que el hombre sea un ser ahí? El ahí para Heidegger es el mundo. Entonces, cuando Heidegger nos está diciendo que el hombre es un ser ahí, nos está diciendo que el hombre es un ser arrojado al mundo. Profesor, qué feo adjetivo, qué fea palabra, ¿no? ¿Por qué el hombre es arrojado al mundo? Heidegger nos preguntaría y les pregunto a ustedes, alumnos del ciclo ordinario virtual, ¿decidieron existir? No. ¿Yo decidí existir? No. ¿Quién decidió por mí? Mis padres. ¿Quién decidió por ustedes? Sus padres. Entonces ustedes no eligen existir. Sus padres lo arrojan al mundo. Y por eso Heidegger retoma una intuición que en realidad está en Arthur Schopenhauer, que dice, o en todo caso trata de explicar por qué los padres nos aman tanto. Lo que dice Schopenhauer, y lo recuerda Heidegger, es que los padres nos aman porque por momentos de placer que han tenido ellos, han traído al hijo a un mundo de dolor,
a un mundo donde ellos no han elegido existir. Y es ese cargo de conciencia, porque yo he arrojado a mi hija al mundo, lo que me hace que yo esté detrás de ella siempre, acompañándola en su vida y tratando de aminorar el sufrimiento que es vivir. Claro, ustedes podrían objetar, profesor, pero es una visión bastante pesimista de la vida. Bueno, se entiende ese pesimismo porque Heidegger vivió en el periodo entre guerras. Estaba en el tránsito entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, por eso el existencialismo se propagó a toda Europa, porque era una filosofía en cierta medida pesimista, aunque Sartre, el otro gran existencialista, cuestiona esto, pero como Sartre no está en el boletín, no viene al caso explicar sus ideas. Entonces ya saben que nosotros, todos los individuos de la Tierra, hemos sido arrojados al mundo porque no hemos elegido nacer. Entonces, dice Heidegger, a pesar de que nuestro inicio no es un inicio bueno porque no elegimos nacer, ya cuando estás en el mundo y en el tiempo, porque para Heidegger que estés arrojado en el mundo es también estar arrojado al tiempo. Porque, por ejemplo, yo no elegí el siglo en el que vivo. Ustedes tampoco eligieron este siglo. Entonces, es interesante porque el siglo, el tiempo en el que viven, va a condicionar su manera de pensar. Entonces, les estaba diciendo que si bien nuestro inicio no es bueno, lo que dice Heidegger es que una vez que estamos digamos, en el mundo, arrojados en el mundo, somos libres. O sea, yo puedo elegir muchas cosas. Heidegger lo dice en una jerga técnica. Somos un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, su edad aproximadamente, terminé el colegio y tuve que decidir si estudiaba en un instituto, estudiaba en la universidad o si trabajaba. Yo decidí estudiar en una universidad, pero la primera carrera que me interesaba, había en una carrera en una universidad privada y no sabía si postular a una universidad privada o pública. Luego elegí la universidad pública, San Marcos. Luego elegí la carrera. O sea, Heidegger dice que uno siempre es un conjunto de posibilidades porque vamos eligiendo y en ese sentido somos libres. Sartre es mucho más duro con esta frase porque Sartre dice que estamos condenados a ser libres. Siempre elegimos. Y esa es la segunda interpretación del famoso Dasein, ¿no? Que es un ser libre, ¿no? Es un conjunto de posibilidades. Ustedes son la posibilidad de un contador, de un médico, de un economista. Ustedes van a elegir qué quieran ser, ¿no? O sea, el hombre es libre. La libertad humana. Profesor, pero puesto que soy libre voy a elegir algo, dice uno de ustedes. Elijo no morir. Heidegger dice que eso no se puede elegir. Por eso Heidegger dice que la muerte es el fin de toda posibilidad. No sabemos en realidad qué nos va a pasar en la vida, lo único de lo cual estamos seguros es que todos nosotros nos vamos a morir. Y en ese sentido, todos somos un ser para la muerte. Nuestra certeza en la vida es la muerte, ¿no? Esa es la tercera interpretación del Dasein. El hombre es un ser para la muerte. Pero ¿qué nos produce la muerte, jóvenes, en nuestras vidas? A ver, tenemos acá la muerte. ¿Qué sensación nos produce la muerte? Cada pensador, cada persona que estudia filosofía, va a la filosofía a responder preguntas muy personales. Por eso yo creo que la filosofía es algo muy personal, porque uno va a tratar de resolver una duda que lo inquieta a uno como individuo. Entonces, por ejemplo, la muerte, ¿qué nos produce? Al menos yo recuerdo perfectamente la primera vez que escuché la palabra muerte. Recuerdo que con mi padre, cuando era niño, iba a visitar a su amigo Danilo, y de pronto un día mi padre me dijo que íbamos a ir a la casa de Danilo, pero desde que llegué a la casa de Danilo sentí un ambiente algo extraño. Primero, que para mí había algo raro. En el centro de la sala había algo. Yo no sabía qué era. La esposa de Danilo, sus hijos, estaban acongojados, tristes. Entonces en un momento yo le pregunté a mi papá, ¿y dónde está Danilo? Porque habíamos ido a visitar a Danilo. Y fue la primera vez que escuché la palabra muerte. Y mi padre me dijo, escuetamente, Danilo ha muerto, ¿no? Entonces, luego, dicen los neurocientíficos que la mente es una máquina de inferencias. Comencé a hacer inferencias y le pregunté, papá, ¿y tú
¿Te vas a morir alguna vez? Y luego viene la pregunta más dura, dice Heidegger, porque yo le pregunté en algún momento si yo iba a morir. Cuando uno toma conciencia de su muerte, dice Heidegger, yo ese día no me alegré, más bien la muerte produce ¿qué? Angustia, porque sabemos que un día no vamos a estar acá y el mundo va a continuar. Entonces, el ser consciente de la muerte nos va a producir angustia, dice Heidegger, ¿no? Entonces, acá tenemos la angustia. Sin embargo, si bien la angustia es la primera reacción frente a la muerte, a saber que somos unos seres finitos, y precisamente para seguir con esta nomenclatura de Heidegger, ese día que yo tomé conciencia de mi muerte cuando tenía 7 años, comencé a existir. Porque Heidegger dice que el hombre es el único que existe. Un perro no existe, un perro es, porque el perro no sabe que va a morir, no sabe que es finito. En cambio el hombre sí sabe que va a morir. Si bien, entonces, no es lo mismo ser que existir. Son cosas distintas. Existir es saberte finito, saber que te vas a morir. Si bien les estaba diciendo, mi primera reacción con la muerte es de angustia, Heidegger dice que hay 2 maneras de reaccionar frente a la muerte. Quien asume la muerte y vive su vida intensamente porque es una y elige en cada momento, es una existencia auténtica. Pero aquel que se le corre a la muerte y no quiere aceptar que va a morir y por eso crea un paraíso donde la primera recompensa es vida eterna, ese es un ser o un sujeto inauténtico. No quiere aceptar que va a morir, ¿no? Entonces, vamos a poner que acá tenemos una existencia auténtica y una existencia inauténtica. Él asume la muerte. Y porque asumo la muerte, dice Heidegger, elijo yo qué carrera quiero estudiar, con quién quiero pasar la vida y si que la quiero compartir con alguien o no. O sea, hay que elegir porque hay que ser conscientes de nuestra finitud, dice Heidegger, ¿no? Incluso en su separata también dice sobre el Dasein que se relaciona de manera cotidiana o práctica con los útiles. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que es una parte, digamos, un poco difícil de comprender de la separata. Que mi primera relación con el mundo, dice Heidegger, no es teórica. Mi primera relación con este lapicero no es que es el lapicero, sino es este lapicero me sirve para escribir. Mi primera relación con esta camisa es que me va a abrigar del frío. O sea, no es que es la camisa. En ese sentido, el Dasein está en el mundo y está en un sentido pragmático. Las cosas son útiles, me sirven para algo. No ando en onda filosófica y preguntándome qué es el celular y cómo funciona. Simplemente el celular me sirve para yo poder realizar llamadas, me es útil para algo.